El 7 de febrer de 1988 mor al seu pis del carrer Hermanos Becker de Madrid la que va ser primera dama d'Espanya durant més de 36 anys. María del Carmen Polo i Martínez Valdés va ser enterrada en un petit cementiri a prop del Palau del Pardo, la residència oficial del general Francisco Franco Bahamonde, el seu marit, des d'on havia governat el país mitjançant una dictadura militar. Carmen Polo és un símbol de la concepció d'Espanya que es va imposar arran de la Guerra Civil. Amb la seva mort, desapareix una manera d'entendre el món i uns valors heretats del segle XIX. Ella va ser un dels últims vestigis i potser un dels més representatius d'un model social que es va imposar durant una bona part del segle XX. Carmen Polo, la señora de Meirás. Carmen Polo neix a Oviedo l'11 de juny de 1902. Només fa 4 anys que Espanya ha perdut les últimes colònies d'ultramar. Les classes dirigents han d'afrontar la depriment realitat que l'imperi espanyol ha desaparegut per sempre més. Vencida en más de un sentido de la palabra, no solo por las armas, sino por la conciencia de repente de que nosotros estamos en un país mínimo, un país que hay que defender, una vida que hay que defender. Ella neix en l'àmbit d'una família acomodada d'Oviedo. Quan parlem d'Oviedo és important assenyalar-ho per la importància que aleshores tenia aquesta, com tantes altres d'Espanya, capital de província. És a dir, parlem d'una societat absolutament acomplexada, molt enyorada del que són les capitals, que aleshores només podien ser Madrid, Barcelona, Bilbao com a molt. La familia era altoburguesa, muy buena familia para Oviedo. Era una de las mejores familias de Oviedo, pero eso no es decir mucho. Felipe Polo, el pare de Carmen, és el patriarca de la família en el reduït món d'una capital de província. És el prototipus d'home liberal il·lustrat del segle XIX. I antimilitaristes en el sentit convencional del tema, no li agradaven els militars, no? Vull dir que això, moltes vegades gent liberal, però que tenia bona posició econòmica, podia compartir un criteri amb l'altre, no? Queda vidu molt aviat i els fills van a col·legis bons, etc. Els trets característics de la Carmen Polo és que ja de joveneta la veiem amb un gran caràcter, amb una gran personalitat, una persona ambiciosa. Hay bastante misterio sobre el tema de la niñez de Carmen Polo. Evidentemente, la tía, su tía que le crió, parece que fue bastante estricta, muy católica. Mi impresión es que su padre le prestó bastante poco caso. Y claro, fue a un colegio bastante pijo. Y los sábados íbamos a enseñar las notas. Y me acuerdo que entonces, cada vez que enseñábamos las notas a tío Felipe, cerraba todo así y venía comportamiento. Y entonces ponían bueno, a un hermano mío que era más travieso le ponía regular y todo eso. Decía, moninos, eso es lo que hace falta, que con eso es con lo que se va al cielo. Y entonces nos sacaba 2 realitos de los de antes y nos daba los 2 realitos, uno a cada uno, que éramos 3. En el solar on hi havia el col·legi en què Carmen Polo va estudiar, ara hi ha un centre comercial. De l'antic convent de les Saleses només en queda l'església. Com era el costum de les bones famílies d'Oviedo, Felipe Polo interna les seves filles en un col·legi de monges, tot i que la família viu a la mateixa ciutat. Tota la formació que Carmen va rebre durant la seva vida prové de les monges. Yo creo que esas características que luego en ella pues suponen una gran dosis de feminidad, una idea del papel que le corresponde a la mujer en el matrimonio, un sentimiento religioso, como hemos dicho, efectivamente muy profundo, una gran abnegación personal. Siempre nos educaban para matrimonio, para casa, para una sociedad.
No, aparte de que culturalmente estábamos preparadas, ¿eh? Porque no es que digan, ahora salen las abogadas y todo esto. Hombre, que no éramos analfabetas las de aquella época, ¿eh? Porque habíamos ido todos a buenos colegios, ¿eh? Y bueno, o sea, una educación familiar. Y te preparaban para eso, para el día de mañana, una continuidad de la vida de hogar, de la vida de familia. Mais les inondations tendues dans les Flandres arrêtent bientôt l'armée allemande à bout de souffle. En 20 jours, avec 210 000 hommes et 600 canons, Hindenburg a battu 2 armées russes fortes de 700 000 hommes et de 1700 canons. El 1914 esclata la Primera Guerra Mundial. Espanya es manté neutral, però la forta demanda de carbó i acer de les potències en conflicte és un element clau pel ràpid creixement de la incipient activitat minera d'Astúries. Las ganancias que produjo la guerra no se invirtieron en una transformación de la industria, sino simplemente en un disfrute por una parte de la población. Este desarrollo industrial crea por primera vez un proletariado. Y no hay que olvidar que es en Asturias donde, por ejemplo, tienen lugar las primeras reuniones importantes del socialismo. Las clases conservadoras de Oviedo vivían siempre con ese cierto o evidente temor de estar rodeados de un entorno hostil, que era la cuenca minera típicamente. Y claro, el minero es un trabajo muy arriesgado y muy difícil. Y habéis vendido, hemos tenido en casa muchachas de servicio que eran familia, que los hermanos estaban en las minas, pero si les dabas las manos no era mala gente, ¿eh? Lo que pasa es que eran tiempos difíciles. Són temps en què els conflictes laborals s'estenen. La nova situació econòmica ha fet créixer les diferències socials, però l'alta societat tancada i elitista d'Oviedo viu al marge de la realitat. Els Polo, com altres famílies riques, passen els llargs estius a la seva finca de la Piniella. Eran familias conocidas, porque como le digo, ellos eran parientes también de todos los Bereterras y Canillejas. O sea, gente que en Oviedo pues tenían los chalés en la calle de Uría y eran los que realmente componían la alta sociedad que se dice. Era una sociedad incestuosa, todos eran parientes, amigos desde luego, pero casi todos eran parientes más o menos lejanos. Vivían en terreno conquistado. Y estas familias pues eran las que, después de las autoridades, dijéramos, las más rebelantes, claro. La fractura social desemboca en una vaga minera. Un jove comandant, anomenat Francisco Franco, arriba a Oviedo per participar en la repressió dels revoltats. I mira per on s'enamora d'aquest senyor, d'aquest petit oficial marcial que va per els carrers d'Oviedo a cavall. Franco era una persona educada, era una persona fina, por tanto sí, en principio no hay inconveniente, pero es que mire usted, es que no tiene dinero, es que es de una familia que no es como la nuestra, este tipo de cosas. Por lo tanto, siempre miraron al chico este que se acercaba a su hija con un poco de recelo, porque les parecía lo que se decía entonces poca cosa. Pretendían que aquella chica, que era espigada, que era guapa, que era atractiva, que era inteligente y simpática, pues creían que debía encontrar una persona mejor que Franco. O sea, un comandante del ejército y además un africanista, y en una época en que se decía de los africanistas, pues se iban a África o al ascenso o a la muerte, pues no era realmente una buena pareja para cualquier niña, ¿no? Porque lo más probable es que se quedara viuda enseguida. Les reticències de la família i de l'entorn dels Polo obliguen al comandant Franco i la jove Carmen a trobar-se d'amagat. Y Franco, bueno, Generalísimo lo llamamos nosotros, Generalísimo, pues iba todos los días a verla comulgar, porque era un colegio de esos que tenían antes unos barrotes, y entonces las niñas que estaban allí comulgaban todos por entre los dos barrotes, no salían. Y entonces él iba todos los días y se ponía allí para verla ahí el momento de comulgar. Y él venía aquí temporadas y otras temporadas en África. Que es lo que a mi familia le parecía horrible. Vamos, a mi familia no, a su padre y a mi abuela, que era su hermana. Mi abuela le dijo a él,
parece mentira, tal. Entonces él dijo, bueno, mira, Isabel, ¿te gustaría que tu hija se casara con un torero? Y dijo, hombre, no. Dice, pues eso es muchísimo peor que el torero. Si los toreros se juegan la vida durante 1 hora y media, y el que quieres que sea tu yerno se juega la vida en les 24 hores del dia. El 1904, dins la lògica d'enfrontament entre les potències colonials, la Gran Bretanya cedeix a les ambicions franceses al Marroc amb la condició que l'extrem sud de l'estret de Gibraltar estigui controlat pel govern espanyol. Els marroquins no van acceptar mai un acord que els semblava humiliant. Durant molts anys, Espanya es veu obligada a afrontar una guerra ruïnosa per l'Estat, però que suposava per l'exèrcit una bona oportunitat per fer oblidar la humiliant desfeta de Cuba. Ya no son los soldados derrotados y desarrapados los que vuelven, son los vencedores, son los que triunfan, son los héroes. La Guerra d'Àfrica és un bon destí per un oficial amb ganes d'ascendir ràpidament. Franco havia arribat a l'Àfrica el 1912 com un jove tinent acabat de sortir de l'Acadèmia d'Infanteria. El 1923, poc abans de casar-se, obté el grau de tinent coronel i és nomenat gentil hombre de càmera pel rei Alfons XIII. Tots els seus nomenaments es produeixen per mèrits al camp de batalla. Y al principio había mucha resistencia. Lo que pasa es que también tiene cierta gracia ver cómo esta resistencia se va diluyendo conforme Franco se hace más famoso y se ve que es favorito del rey, con lo cual ya toda la alta sociedad ovetense pues quieren que les fotografien con Franco. El 22 d'octubre de 1923, aprofitant un permís militar, el tinent coronel Franco i Carmen Polo es casen a l'església de San Juan el Real d'Oviedo. En l'acte matrimonial consta l'apadrinament del rei Alfons XIII i la reina Victòria Eugènia, representats pel general Losada. Carmen Polo es casa amb el militar més famós del moment. Yo me imagino que para ella debió de ser todavía más importante el hecho, porque era el reconocimiento de decir, no se ha equivocado, yo no me he equivocado. Yo no me he equivocado. Per ella és sortir d'Oviedo casada de més, que és una cosa que li preocupa molt, i amb una persona que té futur. No? I amb el joc dialèctic amb el marit, amb aquestes lluites de sexe que es plantegen a tot matrimoni, doncs bona part de la seva activitat serà contínuament recordar al marit que ha de fer una carrera. Es que eran una pareja del siglo XIX, no eran justo eso. Vamos, yo creo que eran mucho más que del siglo XIX, yo creo que era una pareja medieval. Desde el punto de vista personal. Als anys 20 la situació política es complica. L'impopular i costós conflicte al nord d'Àfrica i l'augment de la tensió social provocada pel desenvolupament dels moviments obrers forcen el rei Alfons XIII a confiar el poder al general Primo de Rivera. La dictadura militar soluciona el problema de la campanya d'Àfrica, però no pot impedir que el republicanisme s'estengui entre les classes populars que veuen la monarquia com una institució aliena als seus problemes i molt allunyada de la realitat. Durant aquests anys, Franco continua acumulant ascensos i condecoracions. Franco socialmente pues no tenía muchos dotes, ¿no? O sea que no era divertido, no era elegante, un hombre que parece una pelota de tenis pues tampoco... Entonces en eso ella sí tenía buenos modales, sabia moverse en alta societat, etcètera, 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 no? Per tant, la seva funció és tractar de cultivar aquest personatge culturalment, ensenyar-li el que és la vida de societat perquè ell mateix representi allò
que ella vol que representi. Franco experimentó el acicate de las ambiciones de doña Carmen. Y ese acicate es el que a ella le hacía decirle muchas veces: ¿y por qué te dejas que otro avance en el escalafón cuando tú tienes más mérito? El 1928, el general Franco, cada vegada més ben relacionat amb el poder, és nomenat director de l'Acadèmia General Militar de Saragossa. Però el 14 d'abril de 1931, després d'unes eleccions municipals en què les opcions republicanes guanyen clarament, es proclama la República a tot Espanya. El rei Alfons XIII marxa a l'exili. Es redacta una Constitució oberta, moderna i progressista i s'estableix el sufragi universal que dona per primera vegada el dret de vot a les dones. La nova situació trenca les expectatives del general Franco. La República tanca l'Acadèmia Militar i es converteix en una amenaça per la seva carrera. Franco manté una obediència distant amb el nou poder. Mentrestant, la convulsió social provoca el pànic de les classes privilegiades. Quemando iglesias, matando gente, que yo, que tenía 18 años, y amigos que estábamos en Madrid y salíamos a pasear y un día no me llegaba uno y decían es que lo mataron. Era así como vivíamos. Había que verlo para saberlo. La conca minera d'Astúries continua sent una de les zones més conflictives. El 1934 es produeix una nova escalada de tensió social que provoca un altre aixecament obrer. Oviedo viu una nova revolució i el general Franco és el responsable de dirigir la repressió. Así no se podía vivir. Y llegó a la finca, y entonces salió mi abuela y dijo: ay, Paquín, por Dios, da un golpe. Porque todo el mundo ahora andaba con el golpe. Hay que dar el golpe, hay que dar el golpe. Da un golpe, por Dios, Paquín, tú que eres tal, que todos te consideran tanto, da un golpe de Estado. No podemos vivir así. Y contestó él: la gente todavía no estaba a golpes. Tienen que sufrir todavía más. ¿Por qué se levantan los que se levantan? Bueno, pues hay militares que lo hacen porque son centralistas que piensan que se desgarre España por los separatismos vasco y catalán. Hay latifundistas que lo pagan porque piensan que les roban sus tierras. Y luego hay gente absolutamente normal de orden que piensa que, en fin, que sea correcto no es otro tema, pero que piensan, les han persuadido que la república significa el desorden. Que hay católicos que piensan que todo lo de la república es una ofensa contra su religión. Ya veía las cosas mágicamente en política. Dice, bueno, no, esto, claro, hay que acabar con los rojos porque están quemando las iglesias. Y se le olvidaba decir, y porque están distribuyendo la riqueza entre los pobres. Eso para ella no tenía importancia, no era importante. Claro, escuelas sin crucifijos. ¿Cómo se puede tolerar esto? Hay que declarar la guerra a los rojos. Finalment, el 18 de juliol de 1936, una part de l'exèrcit s'alça contra la República. Franco assumeix el comandament de les tropes del Marroc per posar-lo al servei de les forces rebels. Després d'unes hores d'incertesa i combats a tot el país, el cop fracassa gran part de la península. Les principals ciutats, com Barcelona, Bilbao, Madrid o València, continuen lleials a la República. El govern legítim es manté en el poder gràcies a l'acció dels sindicats i agrupacions obreres que fan front a l'exèrcit revoltat. Si su mujer hubiera sido una mujer de una normalidad, de una aceptación de la personalidad y del nivel de su marido, probablemente hubiera debido estar junto a él, puesto que él se estaba jugando la carrera y tal vez la vida. Sin embargo, ella se escapó muy tranquilamente hacia Francia para ponerse a buen recaudo por si las cosas iban mal y fallaba el movimiento. Franco no tenía secretos para su mujer, pero tampoco era hombre de comunicar a su mujer los planes de combate, vamos a ver. No, era un profesional del ejército. Ahora, cuando había naturalmente asuntos trascendentales, sí se lo decía. Claro, cuando esto se convierte en guerra civil, Franco es el que lo ve más claro de todos. Y entonces dice, esta es mi oportunidad, esta es mi gran oportunidad. Él es el que dice, si esto durará 3 años, 3 años. Si hay que matar a media España, se mata. Y entonces él se convierte en el hombre que no desfallece, que reclama la ayuda de Alemania enseguida.
Identificats amb la causa, els règims feixistes de Hitler i Mussolini donen tot el suport militar i logístic als sublevats. El govern legítim, abandonat per les democràcies occidentals, només va obtenir l'ajut de la Unió Soviètica. Després de 3 anys de guerra, la república, consumida i esgotada, s'ensorra davant l'avanç de les tropes franquistes. L'1 d'abril de 1939 és el final d'una època i el començament d'un règim que marcarà la història d'Espanya durant els següents 40 anys. El nou règim, d'ideologia marcadament totalitària i formalment feixista, està liderat pel general Franco, que com a nou cap d'estat es fa dir caudillo i generalíssimo. Carmen Polo esdevé la primera dama d'un país devastat. Quan ella és conscient de que el poder que té en aquell moment, evidentment la seva transformació es radical. Y entonces es cuando ella realmente comprende que ha llegado su momento. El momento de convertirse, como se dice castizamente, en una reinona, ¿verdad? La señora del jefe del Estado con todos los privilegios, el salvador de España, el hombre a quien regalan todos los alcaldes de España la medalla de oro. Corella recibe con muestras de adhesión y cariño a la esposa de su excelencia el jefe del Estado, doña Carmen Polo de Franco. El alcalde de Corella expresa la satisfacción del ayuntamiento que ha nombrado a doña Carmen Polo de Franco alcaldesa de honor. Un simbólico bastón de oro y marfil, una placa de plata en la que consta el nombramiento y un álbum recordatorio de la visita. Detrás de un dictador siempre hay una dictadora. Siempre, yo creo que en la vida de todos los hombres detrás suele haber una mujer. Y doña Carmen era la dictadura del dictador. Tenía más poderes. Franco vivía en su zona, de sus despachos, dedicado a su política. Tenía obsesionado con dirigir este país, que era una finca, era su cortijo, y la cortijera mayor de este país era doña Carmen. Cuando se convenció a sí misma de que ella ya no era Carmen Polo, sino la reina de España, comenzó a actuar como reina de España. Es lógico. Y eso te da enemistades, sobre todo entre la gente que no se ha dado cuenta de que tú eres la reina de España. Ella quería el Palacio Real, el de aquí. Ella quería el Palacio Real. Y yo no sé quién fue el que les dijo a Franco y a ella, cuidado, que eso es muy borbónico. Eso es confundir las cosas. Si queremos hacer una España nueva, no hay que ir a ese palacio. Y a Franco le convencieron. No hay ninguna prueba seria de que, por ejemplo, ella le quisiera atribuir un gran sueldo a Franco, o que ella quisiera hacer equivalente a Franco con un rey, ¿no? Por ejemplo, el Palacio del Pardo no es un gran palacio. El Palacio del Pardo a lo que se parecía era un cuartel, sencilla y simplemente, y a un cuartel más bien sucio. Bueno, estaban y están maravillosamente decoradas con tapices flamencos, puestos por el patrimonio. No tenía que ver con un cuartel aquello, vamos. Bueno, la parte íntima, que también la llegué a conocer, aunque no en presencia de ellos, pues era austera, ¿no? Austera pero cómoda. Y después una mesita, donde había algo muy inquietante, que para dormir con eso ahí en la habitación había que tener mucho graje, que era el brazo incorrupto de Santa Teresa. Eso era el dormitorio del matrimonio, que dormían en 2 camas. Es decir, no tenía habitaciones separadas, sino camas separadas. Des del Palau del Pardo, la família Franco governa el país. El règim franquista imposa el nacionalcatolicisme, un nou ordre en què la religió forma part de l'Estat. Totes les institucions, i també l'Església Catòlica, col·laboren activament en la repressió dels vençuts. La guerra ha estat una creuada per la majoria dels bisbes espanyols, i al seu final no ha portat la pau, sinó la victòria de mitja Espanya sobre l'altra meitat. Dios era de derechas y los santos y los ángeles estaban para defender la propiedad privada y para defender las fincas y para defender el bienestar
y la absoluta falta de cosas que hacer. Todo esto Dios lo defendía. Quien le trasladaba a Franco su preocupación por determinadas desviaciones o aspectos morales era doña Carmen, lo que quiere decir que ahí tuvo una incidencia indudable y que respondía pues a su formación religiosa muy intransigente y muy estricta y que ella pues trasladó de hecho pues al conjunto de la vida nacional. Els hi preocupa amb alguna cosa, a primera instància, aquesta misèria? No. És a dir, el més important no és portar, a primera instància, repeteixo, no és portar llum a les cases, sinó moral. Moral vol dir forma d'estar i de comportar-se a partir d'aquell moment. Ella se estableció a sí misma como modelo de todas las españolas y tenía todos los elementos para serlo, porque era una mujer profundamente decente, obsesivamente decente. La guerra ha provocat més de 600.000 morts, majoritàriament homes joves. Moltes dones han quedat soles. En el nou règim, les dones no dependents són sospitoses de prostitució. Per controlar-les i reeducar-les, es crea el Patronato para la Protección de la Mujer. El patronat es constitueix a Madrid. Doña Carmen el presideix com a símbol. Aquest és el model que volem. Ella està en el camí correcte. Uno de los aspectos era recoger a las mujeres que se dedicaban a la prostitución y tratar de convertirlas en personas normales. O sea, eso es lo que llamaban ellos la reeducación. Aquestes dones, com deia, en primera instància van a presons. Els informes de les presons són terribles. I en segona instància ja arriben amb un pacte amb l'Església de manera que fan institucions religioses. S'ofereixen per acollir-les. Para ser una mujer decente, por lo menos tenías que ser viuda. O sea, tienes que tener un estatus. Sí, una mujer, lo ideal es que estuvieses casada. Pero si no, bueno, por lo menos que esté viuda. Por la unidad, grandeza y libertad de España. Aquest patronat, en nom de la, com ell mateix diu, la protecció, utilitza totes les seves eines, es val d'una misèria per produir un tipus de dona, un tipus d'esclavatge de la dona. Els anys més durs del règim coincideixen amb la Segona Guerra Mundial. La simpatia de Franco per la causa nazi és evident. Hitler té interès per controlar les Illes Canàries i Franco, africanista convençut, vol expandir un nou imperi colonial al nord d'Àfrica. Després d'uns mesos de negociacions, els dos líders es reuneixen a Hendaia. Espanya vol participar en la guerra com a potència de l'eix, però Hitler sap que Franco només pot oferir un país arruïnat i incapaç de defensar-se. Ella optó por intentar convencer al caudillo de que la mejor opción para el régimen en ese momento y incluso para ellos era pues apostar a una intervención muy clara en la guerra, ¿no? Franco tenía una idea histórica de cómo había llegado España a la ruina y lo que había que hacer para reparar la situación. Su idea era comparar España como una familia. O sea, un poco interpretar España según las pautas de su propia familia. Entonces, o sea, los malos, los que habían causado la ruina de España, eran los liberales, los masones, los demócratas, los rojos. Todo lo que era su padre. Y lo que hacía falta para reparar todo eso era una figura, un padre del pueblo que podría poner orden, que podría ser muy duro, muy estricto, pero en el fondo muy justo, etcétera, etcétera. Y que de ahí sale esa idea de Franco de que los españoles son unos niños traviesos a quienes no se les puede dar la democracia porque no son suficientemente maduros. El 1945, la derrota de l'Alemanya nazi acaba amb el feixisme a nivell internacional. Europa i el món sencer entren en una nova era, però els aliats deixen Espanya apartada de la comunitat internacional. El règim de Franco és condemnat per les Nacions Unides i la retirada dels ambaixadors de les democràcies occidentals provoca grans manifestacions d'adhesió. Malgrat el clamor popular, Espanya està sola.
A mí me parece que debió de ser bastante importante la influencia de doña Carmen sobre su marido para esa actitud de tranquilidad con que vive Franco los momentos más difíciles de combate al régimen des de l'exterior. Europa comença un ràpid procés de reconstrucció, però Espanya, tancada i aïllada, ha vist com el nivell de vida baixava fins a registres del segle XIX. La renda per càpita no arribarà als nivells de la República fins ben entrats als anys 50. La pertinaz sequia, una frase feta del franquisme, fa que la collita de 1945 sigui la més minsa i escadussera del segle. La fam és un autèntic problema nacional. L'únic país que dona suport al règim de Franco és l'Argentina de Perón, amb gairebé 1 milió de tones de blat i blat de moro i 20.000 de carn congelada. El 8 de juny de 1947, Eva Duarte de Perón és la primera personalitat estrangera que visita Espanya. La primera dama argentina és rebuda amb honors de cap d'estat. Doña María Eva Duarte recibe el primer saludo del pueblo de Madrid y la bienvenida que le da el jefe del Estado acompañado de su esposo. Entonces Franco quiso volcarse en la recepción de Eva Perón. Eva Perón era una mujer muy guapa, muy vistosa, había sido actriz, en fin, tenía muchísimo mundo y Franco se volcó. Lo que pasa es que España le debía a Argentina la vida y no tenía más remedio que volcarse en esta mujer que, en fin, que tenía además sus partes positivas, ¿no? El entusiasmo de las masas populares, todo esto, pero yo me imagino que ni a él ni a ella les debió de sentar nada bien, sobre todo la conducta un poco desangelada de esta persona, ¿no? Que interrumpía a los ministros cuando vienen a hablar y... Yo creo que Franco, aunque no era sexualmente muy activo, le gustaban las chicas guapas, o sea, ¿no? le gustaba estar rodeado de mujeres bellas. Cosa que no le gustaba en absoluto a Carmina, y hizo todo lo posible para evitar que fuera así. Pero claro, yo creo que se planteó un concurso bastante desigual contra Evita, y había un concurso de vestidos y de sombreros y todo eso. Eva Perón era una histriónica, llena de joyas. Yo creo que ahí lo que fue es una competición entre quién tenía más joyas, quién lucía más joyas, si era Eva Perón o era doña Carmen. Y claro, que Franco que se le ve embelesado, embobado frente a Evita, y claro, hay unas miradas de Carmen que supone que, en fin, que no le gustaba nada. Rivalidad ninguna, porque ella no tenía rivalidad a nadie. Además, voy a decir la verdad, aquí es puro. Ella, todo el mundo la encontraba siempre muy guapa, era de muy buena familia, tenía mucho dinero y no tenía por qué envidiar a nadie. Para nada. Porque Carmen era de las personas excepcionales. Y así la trataba la gente y así era. Pensar que en una visita tan comprometida como aquella, en que Franco se volcó personalmente, hizo que todo el mundo se volcara, fuera doña Carmen a meter la pata o a tener con ella momentos de... Ni ella dio ningún escándalo de ningún tipo en aquella visita, doña Eva Perón, ni hubo absolutamente ningún roce ni nada por el estilo, vamos. Tal era el cabreo de doña Carmen, de que Franco le estaba haciendo tanto caso a Evita, que le dijo si le importaba dejar de acompañarle un día. Entonces ese día le encargó, el generalísimo le encargó al general ¿cómo se llama? Monasterio, el famoso general de caballería, que le llevara. Entonces le llevara en un tour, en una gira por Madrid en un coche abierto. Y al pasar por Lavapiés, o sea, por un barrio obrero, se escuchaba a la gente gritar, puta, puta, puta. Y claro, con el consiguiente enojo de Evita. Y viendo eso, el general Monasterio, que era un hombre muy tradicional, muy caballeresco y todo eso, muy cortés, le decía, descuide, señores, descuide, señores. Eso pasa mucho, o sea, yo llevo 10 años jubilado y todavía me llaman mi general. El blat i la carn de l'Argentina van salvar Espanya de la fam i probablement també van salvar el mateix règim franquista. El público arrecia en sus vítores. Corresponde conmovida ante esta nueva manifestación de cariño de que es objeto.
Però encara havien de passar uns quants anys fins que la comunitat internacional acceptés Espanya com a membre de ple dret. Eisenhower es el primero en descender del avión y el generalísimo Franco le da su cordial bienvenida. A principis dels anys 50, la lògica de la Guerra Freda ha dividit el món en dos blocs. Franco ja no se'l considera un antic simpatitzant del nacionalsocialisme, sinó un fidel lluitador anticomunista. El 1955, Espanya ingressa a l'ONU i comença un període d'activitat diplomàtica que culmina amb la visita del president Eisenhower el 1959. El temps de l'autarquia i l'aïllament s'ha acabat. Yo elevo mis oraciones al Todopoderoso porque la gran obra y la inquietud común de nuestros esposos en defensa de los... Carmen Polo de Franco no era una intelectual, no era una intelectual. Yo no creo que se pueda escribir una monografía sobre el pensamiento político de doña Carmen Polo de Franco. No, le parecía muy bien lo que hacía su marido, como es natural. Podía opinar o comentarle algunas cosas, sobre todo en lo que se refiere a las personas. Era implacable, ¿eh? Totalmente implacable. No había posibilidad de que te tuviese la menor pena ni que te ayudase en nada. Su marido primero, y los intereses de la familia, de su marido y de lo que ella consideraba que era el patriotismo, estava per encima de tot. No es té cap conformitat de que Carmen Polo demanés l'indult per ningú. Mai. Potser hi ha una demanda molt concreta, molt secreta, però va ser una que va presenciar el caràcter d'àngel exterminador del seu marit a una tranquil·litat total. Total. I no oblidem que la situació en què Franco signava penes de mort era bastant curiosa, no? Era com a sobretaula, quan començava a venir una mica allò de la siesta, li passaven les carpetes i anava passant conforme. Els anys d'incertesa han quedat enrere. El règim ja no perilla i els Franco poden gaudir del poder amb tranquil·litat. Franco, Carmen, la seva família i les seves amistats passen llargs estius al Pazo de Meirás, un palau del segle XIX que els hi ha regalat un grup de prohoms gallecs. La idea política de Carmen Polo es que ella se cree que Franco ha salvado España y todo el mundo le debe lo que sea que les regalen el Pazo de Meirás, la Casa Corní de La Coruña, en fin, lo que sea, o que los anticuarios de cualquier ciudad le tienen que dejar llevar las cosas sin pagar, porque claro, hay quien le ha persuadido de que se le debe cualquier cosa porque Paco ha salvado España. I a la seva tasca posterior, quan va ser la primera dama d'Espanya, una espècie d'urraca en català com és la garça, de garça de joieria, de cercant joies per allà on podia, doncs indica que tenia una certa sensació que estava amb el seu feudo, que estava amb el seu cortijo i que podia tenir certs drets. Aquest amo de la finca és això, amo. Per tant, no hi ha res que sigui de la societat civil, a no ser que siguem simples cuidadors d'aquest cortijo, d'aquesta hacienda de l'amo. Per tant, és molt normal que Carmen Polo entrés a casa d'un gran antiquari, d'un gran joier, i el joier li posés a la seva disposició allò que volgués i més. Porque la pinilla no se lo regaló a nadie, porque el Meirás se lo regalaron los gallegos. Pero aquí no fueron capaces de darle nada de nada, y lo pagaron todo ellos poco a poco. A partir d'aquest moment, Carmen Polo se la coneix amb el sobrenom popular de la Collares per la seva afició a lluir joies. Yo no sé quién lo ha inventado, yo desde luego no lo sé, ni me ha preocupado nunca nada, ¿no? Pero además se ha dicho muchísimo que ella desvalijaba las joyerías o algo por el estilo, o no pagaba sus facturas o algo por el estilo. Bueno, todo eso yo no tengo la menor referencia, no tengo la menor prueba, y el que lo haya visto que lo diga, que lo pruebe. Decía que cuando ella llegaba que cerraban las puertas de las tiendas para no venderle, porque no pagaba.
Y además que tenía dinero para pagar. Porque además si dijeran buena muerta de hambre, vamos, me podía pagar todo lo que quería y más. Y pagaba, claro. Lo que pasa es que procuraba no pagar. Procuraba que se lo regalasen. Ahora, si no se lo regalaban, o no se llevaba la antigüedad, la pieza que fuese, o pagaba. La esposa de su excelencia el jefe del Estado, doña Carmen Polo de Franco, asiste a la recepción que los señores de Grassi ofrecen para presentar la valiosa colección de alhajas y relojes de una famosa firma de Ginebra. Pero parece que ella, o sea, decía que me manden después la factura, pero claro, quien mandaba la factura se arriesgaba a luego una inspección de Hacienda o algo así, ¿no? Con lo cual habían decidido que mejor era no cobrar. Aparte de que el jefe de la casa de entonces ya se decía que con la señora hay que tener un detalle. El detalle era pues, no cobrar. La vida privada de Carmen en aquests anys és un misteri per tothom. Nada, no tenía, si había tenido pequeña, después no tenía ninguna afición que pusiera a ser divertida, nada. Ella tenía sus amigas, hablaba con sus amigas, pero ni jugaba, ni nada de eso. Le gustaba muchísimo, muchísimo, muchísimo la tertulia con sus amigas. I a més hi havia una camarilla de dones de militars del grup del Franco, també hi era la d'Alonso Vega, que totes tenien un paper quasi de lobby de la lectura femenina de la situació i van intervenir moltes vegades. Ella se mantuvo como era casi hasta el final del franquismo, porque vivía en el Pardo, siempre veía a la misma gente, la gente le decía lo que ella quería oír, y a Franco lo mismo, por supuesto, y a Franco también le pasó lo mismo. Al Palau del Pardo passen tots els qui són algú en el règim. Ministres, secretaris, bisbes, generals, empresaris. En aquest temps, el poder i la posició social de les persones es mesura per la proximitat a la família Franco. Llegaba un momento en que las conversaciones entre los franquistas eran conversaciones de idiotas, porque uno decía una cosa y el otro le contestaba lo mismo, porque los dos reflejaban la misma forma de ser. Puede que hubiese alguna pequeña diferencia de opinión, pero en lo fundamental eran dos señores repitiéndose uno a otro lo mismo. Para ella siguió el mundo siendo el mundo de una capital de provincias donde los ricos eran ricos y los pobres eran pobres, y cada cual estaba en su nivel y debía de no moverse de allí. A principis de la dècada dels 60, Franco comença a plantejar-se la successió. Després d'uns anys de dubtes entre Joan de Borbó i el seu fill, finalment es decanta per aquest últim, el príncep Joan Carles, net d'Alfons XIII. Consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la historia, y valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, he decidido proponerle a la patria como mi sucesor. El 1969, el príncep és proclamat successor. El futur rey ha de jurar los principios fundamentales del movimiento. Doña Carmen Polo era profundamente monárquica, se sentía muy halagada de conocer a los hijos de Alfonso XIII, tenía verdadera veneración por Alfonso XIII, que había sido padrino de su boda, y entonces cuando aparecieron por aquí los príncipes en el año 62, después de la boda en Atenas, doña Carmen se ocupó del alojamiento, del Palacio de la Zarzuela, de todo, bueno, se volcó con ellos, y doña Sofía intimó mucho con ella, tenía una gran confianza. Entonces, desde que el príncipe se instala en el Palacio de la Zarzuela hasta que es rey, la verdad es que, en cierto modo, en ese sentido, le hacen la vida imposible, ¿no? Porque es que a la reina y al rey le controlaban hasta las Coca-Cola que se consumían en Palacio, ¿no? No debía tenerle ninguna simpatía a don Juan Carlos y tampoco a la princesa doña Sofía. Ella, después de tantos años, que pronto lleguen a España unos príncipes para convertirse un día en reyes de España, le costaba muchísimo. Y claro, el príncipe, don Juan Carlos, pues tenía más cosas que hacer. Entonces ella llamaba al Pardo, a tía Carmen, a ver si podía ir a pasar la tarde con ella. Y la tarde se aburrían las dos. Tía Carmen se aburría muchísimo. Decía, bien, doña Sofía, bueno, yo, pobretina. Pero claro, no tenía nada de qué hablar.
porque eran dos personas, cada una de un sitio, nada en común, pero la pobre, la otra no tenía dónde ir. Los príncipes estaban bastante conformes con el trato que les daba Franco, pero en cambio estaban bastante amoscados y bastante, podríamos decir, dolidos con el trato que les daba doña Carmen, porque doña Carmen, cuando tenía una oportunidad de demostrarles que ellos estaban en segundo lugar y que serían reyes o no, dependiendo de lo que quisiera su marido, eso ella se lo hacía constar. Sí, ahí hay una circunstancia que efectivamente hace que ella empiece a tomar un protagonismo que no había tenido hasta entonces. En primer lugar, la decadencia física de Franco, y en segundo lugar, la boda de su nieta con Alfonso de Lombardía. Recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad. En este momento es cuando se arma el lío, es decir, cuando la nieta se casa con Alfonso de Borbón y hay una resistencia por parte de la familia real de reconocerle como miembro de la familia real, porque le tienen miedo a que pueda ser una alternativa dentro del camino de esto. Y yo creo que a partir de ese momento hay un distanciamiento, probablemente una ruptura. Pero el caso es que tanto él como ella estaban en la gloria al ver su nieta casarse con el nieto de Alfonso XIII, o sea que ya de entrada es algo importantísimo, ¿no? Para una mujer tan snob como Carmen Polo, eso es evidente que era algo tremendo, ¿no? Y aquello pues abre unas expectativas hasta entonces que no se habían reflexionado, y es que se podía conseguir en el futuro pues que la herencia de Alfonso XIII y la herencia de Franco unidas se pusiesen al frente de los destinos de España. Y tan es así que ella intrigó tremendamente con el marqués de Villaverde para que, una vez llevada a cabo la boda, Franco se volviese atrás de la designación de Juan Carlos como sucesor y nombrase a Alfonso de Borbón. Estaba muy ilusionada, pero es completamente falso que doña Carmen Polo intrigase para que Franco le quitara la sucesión a don Juan Carlos después del 69 y se la diera a don Alfonso. Eso no tiene... Vamos, Franco no se hubiera consentido jamás. Se abre la puerta de la sala y aparece la nietísima, María del Carmen Martínez Bordiú. Entonces doña Carmen se levanta, se acerca a ella y antes de besarla se arrodilla, le hace la reverencia. ¿Como demostración de qué? Pues tenía unas intenciones muy torticeras de que esta va a ser la futura reina de España. Los servicios de inteligencia del régimen saben que Juan Carlos pues tiene contactos con demócratas, entonces hay un apoyo a la idea de que si hay que tener si las leyes fundamentales del régimen requieren que el sucesor sea un sucesor a título de rey, ¿por qué tiene que ser Juan Carlos, que es... O sea, que puede salirnos rana, que puede salir demócrata, cuando tenemos otro que és mucho más seguro. Llavors es produeixen les primeres divisions en el si del règim. Davant dels veterans de la Guerra Civil, reaccionaris i mobilistes, més tard anomenats el búnquer, apareix una nova generació de gestors vinculats a l'Opus Dei, partidaris d'una línia tímidament aperturista. Y ahí hubo una conspiración muy fuerte entre el marqués de Villaverde, Carmen Polo y algunos políticos de la antigua falange, especialmente encabezados por José Antonio Girón de Velasco. Frente a eso había un sector del gobierno, especialmente los llamamos tecnócratas, Laureano López Rodó y sobre todo Luis Carrero, el que entonces era presidente del gobierno, que se opone frontalmente porque se dan cuenta que es un auténtico disparate. Però a primera hora del matí del 20 de desembre de 1973, després d'assistir a missa com cada dia, el president del govern, Luis Carrero Blanco, mor assassinat per la banda terrorista ETA. La potencia de la explosión fue tal que el automóvil voló por los aires, chocó en la cornisa superior de la residencia de los jesuitas y fue a caer dentro de un patio, quedando completamente destrozado.
Y entonces nos damos cuenta, podemos percibir hasta qué punto todo ese movimiento conspiratorio interno dentro del Pardo era fuerte, porque efectivamente frente a lo que hubiera sido lógico, y es que hubiera sido nombrado jefe de gobierno el vicepresidente del gobierno, que era Torcuato Fernández Miranda, y que era un hombre muy, muy cercano a don Juan Carlos, al final la acción llevada a cabo por un lado por doña Carmen y por otro lado por el grupo encabezado por José Antonio Girón de Velasco, pues cristalizó en el nombramiento de Carlos Arias Navarro, que era el ministro del Interior al que habían asesinado a su jefe de gobierno. Porque era el responsable de la seguridad del Estado mientras habían asesinado al presidente del gobierno. Pero es un gran favorito de doña Carmen y es muy crítico frente a Juan Carlos, con lo cual la operación es obligarle a Franco a nombrar sucesor no a Torcuato, sino a Arias Navarro. Hay una foto que no se ha podido difundir más de doña Carmen y Carlos Arias riéndose a carcajadas. Que luego salieron juntos, bueno, pues sí, es natural que ella saliera junto con el nuevo jefe del gobierno designado. No fue doña Carmen la que influyó en el nombramiento de Carlos Arias Navarro para nada, pero eso lo sé seguro. A partir de 1973, la salut del general empitjora dia a dia. Les faccions enfrontades són conscients que al final s'acosta ràpidament. Són els moments de més activitat política de doña Carmen que encara no s'adona que ja és massa tard. El miedo a lo que iba a pasar en España en cuanto Franco se muriese, eso fue el acicate fundamental. Ella llegó un momento en que estaría pensando, digo yo, que ella defendía los intereses de su familia y de su clase y de todos los sueños de Franco de crear una España nueva y todo eso. Lo típico de ellos, ella es esa confusión, no tanto influencia como, me decía un ministro de la época, como componer situaciones, pero de forma un tanto incoherente, ¿no? Más vetar a unos que promover a otros, ¿no? Y dudar mucho i crear confusió i problemes, no? I enmig de tot això ja la Carmen es mou com un pop, un garatge, vull dir, ja no és el món que ella coneix, ja no està al segle XIX, no? Vull dir que ja estan totes les seves conseqüències a la liquidació d'una època. Eso quiere decir que vivían como infusorios, metidos en una especie de tubo de ensayo y respirando el aire que les entraba por arriba, pero que no sabían dónde estaban. Porque si no, no se explica esa reacción de absoluto pánico que cundió entre las altas esferas del franquismo cuando Franco se iba a morir. Al final fue horrible, horrible, porque lo tuvieron medio muerto muchísimo tiempo. Y una de las cosas que yo al principio no lo podía comprender, que Diacano fuera a dormir al Pardo. No lo comprendía, que lo dejara allí en el hospital y que fuera a dormir al Pardo, siendo tía Carmen Covero, nunca se había separado de él. Cuando el caudillo murió en la madrugada del 20 de noviembre, él estaba solo en la clínica. Y yo acudí de nuevo a la clínica como ministro que era, y doña Carmen estaba allí ya, como era natural. Pero yo no recuerdo haber visto ninguna de estas exclamaciones o estas rupturas del buen comportamiento que algunas mujeres españolas han buscado siempre como excusa para desahogarse, ¿verdad? No. Ella, todo lo que podía ella sentir, lo llevaba dentro.
De sobte recuperen el seu paper real. I és el de doña Carmen Polo de Franco, el d'una senyora que no sap masses coses i que de sobte es troba que el temps no s'ha passat, no? Però com li hagués passat al 90% de qualsevol altres persones. O sigui que el seu pas pel poder no la va modificar per res. Era la mateixa persona. Es como un terror de pensar, ¡ay, que vienen los rojos! Porque claro, quien sabe que ha hecho algo malo, pues teme la justicia. A primera hora del matí del 31 de gener de 1976, 3 mesos després de la mort de Franco, Carmen Polo, emparada per algunes desenes d'incondicionals, deixa per sempre el Palau del Pardo i es trasllada a un pis del centre de Madrid. Allà viurà fins al dia de la seva mort, el 1988. A todas aquellas gentes a los que Franco había favorecido, había encumbrado, había pues llenado de prestigio, o lo había llenado de condecoraciones, o había llenado incluso de dinero, que todas aquellas gentes al final se fueron pasando a la nueva situación y la dejaron completamente sola. Pues eso es una realidad que sin duda alguna le tuvo que producir un dolor inmenso. Traicionada por el pueblo, traicionada por el ejército, traicionada por la burocracia. Pero yo, por ejemplo, en una ocasión, con un amigo mío hicimos una lista de los visitantes que fueron a verla a Hermanos Becker durante un año. Y todos eran grandes capitostes franquistas que ya no eran nada, que estaban jubilados, retirados, que iban allí a quejarse con ella de lo mal que iba todo. Des del pis del carrer Hermanos Becker, doña Carmen és un mut testimoni de l'arribada de la democràcia i d'una transformació social sense precedents en la història d'Espanya. Le aconsejaron que no leyera demasiado la prensa y que no viera demasiado la televisión, porque no inmediatamente, pero sí pronto empezaron, claro, algún tipo de críticas respecto del general Franco, que a ella, como es natural, pues no le caían bien, ¿no? Y cuando alguien le quería contar alguna cosa, según me dijeron, no me cuente usted, no me cuente usted cosas de lo que pasa ahora, porque yo no, porque eso me hace a mí sufrir mucho, y pobre Paco, si Paco viviera, ¿verdad? Expresiones de viuda, y además expresiones de viuda de un hombre que ha creado un mundo del que no ha quedado nada, ¿verdad? Que ha salido todo como un castillo de arena, ¿verdad? Ahí de política no se hablaba para nada, para nada. Nunca hablamos de Adolfo Suárez, nunca se habló de nada. Yo fui la contienda, dije yo, y es que hayan consentido lo del comunismo, que fue el que trajo aquí todo, callada. Es el silencio, pero responde muy bien a la educación recibida. Mi etapa ha terminado y yo, por consiguiente, ahora estoy en esa especie de apéndice que no es otra cosa que la preparación para el término final, que es la muerte y nada más, vamos. Lo cual también es ejemplar, ¿eh? Es una mujer que podría haber influido para bien y no lo hizo. Yo creo que eso es lo peor que se puede decir de ella, que es una mujer que tuvo muchísima influencia y mucho poder sobre este hombre, que es un hombre superpoderoso y que pensaba que tenía el derecho de vida o muerte sobre sus conciudadanos, y fue un hombre tremendamente cruel, y ella, que yo sepa, no hizo nada para reprimirle. Y yo creo que eso es, digamos, la condena de la historia frente a Carmen Polo.